Nací en la Huerta de Murcia y tuve conciencia del parecido entre las hablas de Cartagena y Murcia cuando, de estudiante en Madrid, algunos compañeros de Cartagena me preguntaban por el habla si yo era cartagenero también. No lo era, pero con los años casi acabo siéndolo, pues desde que terminé los estudios he trabajado y residido mayormente en Cartagena, donde he podido comprobar la similitud de nuestra habla, similitud que un murciano nota nada más llegar allí o nada más abrir alguno de los vocabularios del habla cartagenera. Así, por ejemplo, en el de Diego Martínez de Ojeda, y ya en la primera página tenemos abonico o abarrunto. Igualmente, si leemos la obra Medicina Popular en Cartagena de Carlos Fernández Araujo, vemos palabras y expresiones como espicharla, estar hecho un vendo o tener azogue. Sobre este parecido nos habla en una de sus conferencias Isidoro Valverde, cronista oficial de Cartagena, cuando contaba que su condiscípulo, el murciano Antonio Crespo, le advertía de que muchas de las palabras que él creía típicamente cartageneras eran claros murcianismos. Y efectivamente, leyendo el vocabulario recogido por Isidoro Valverde, se comprueba que gran porcentaje del vocabulario y expresiones recogidas en Cartagena y su comarca son comunes a Murcia y su huerta, cuando no a la región entera. He aquí unos cuantos ejemplos que podemos ver en sus libros Cartagena entrañable, Cartagena abonico o en sus conocidas conferencias. Margual, untar por manchar, tener la sangre encangrenar, resbaloso, expulsador, helor, morciguillo, arcacil, arrecostado, melsa, cordonera, estar nulo, boria, pesambre, hacer algo a tajo parejo, tener ardiles, hablar abonico, pico esquina, ser más malo que el baladre, etcétera, etcétera. Pero Isidoro Valverde dejaba claro que aunque era amante de las palabras, no era filólogo y que por tanto no podía hacer un estudio científico del tema. Estudio que sí se ha hecho por sendos filólogos cartageneros, Ginés García Martínez y Emilia García Cotorruelo. Yo tampoco soy filólogo, por lo que mi breve y modesto trabajo no pretende ser científico, sino una comparación entre el habla de Murcia y su huerta y la de Cartagena y su comarca, basándome, eso sí, en los trabajos de dos científicos. Por una parte, el habla de Cartagena, de Ginés García Martínez, editado en 1960, y por otra, la obra de Pedro Lemos y Rubio, Aportaciones para la formación del vocabulario panocho, editado en 1933. Hay que decir que la obra de Lemos y Rubio no es un estudio del habla de la huerta comparable al de García Martínez para Cartagena, sino que, como su título indica, es un vocabulario. Y es que inexplicablemente no hay, al menos publicados, estudios científicos sobre el habla de la huerta de Murcia. Solo hay, que yo sepa, vocabulario, y entre ellos he elegido uno cuyo autor fuese, eso sí, un científico, Pedro Lemos y Rubio, que ocupó la cátedra de Lengua y Literatura Castellana en el Instituto General y Técnico de Murcia y que publicó, además de la citada, unas 20 obras sobre gramática española. Hay que aclarar que hay más vocabulario, como el de García Soriano, de Alberto Sevilla y algunos otros, pero su ámbito es la totalidad de la región y no solo la huerta, como era mi objetivo. Hay que hacer notar también que los vocabularios del habla de la huerta, al igual que el seleccionado de Lemos y Rubio, se suelen referir ya en el título al panocho como denominación para tal habla. En este sentido es muy importante subrayar que Ginés García Martínez se refiere en varias ocasiones en su obra al habla de la huerta con ese nombre de panocho, al igual que ocurre con Emilia García Cotorruelo, García Soriano y tantos otros. Desconozco hasta qué punto prevalecen en la actualidad estas hablas en comparación a cómo se encontraban en la época en que se hicieron los estudios citados, en la primera mitad del siglo XX, aunque hay que suponer que habrán ido evolucionando o perdiéndose en las dos comarcas de modo parecido, pero que la similitud perdurará como es natural. Antes de comenzar en la comparación entre las dos hablas citadas, hay que decir que la obra de Ginés García Martínez, el habla de Cartagena, palabras y cosas, está dividida en dos partes. La primera es un estudio del lenguaje propiamente dicho y la segunda, titulada Palabras y cosas, que el autor no considera esencialmente dialectológica, sino lingüístico-etnográfica, y en la que se hace un recorrido por aspectos como la casa, el molino de viento, las faenas, los oficios, las herramientas y las costumbres. Pues bien, para llevar a cabo la comparación, he seguido sobre todo la primera parte, que como digo es el estudio del lenguaje propiamente dicho, seleccionando las palabras que incluye García Martínez como ejemplo y que están también en el vocabulario de Lemos y Rubio. De modo que todas las palabras que como ejemplo voy a decir
están tanto en la obra de García Martínez como en la de Lemus y Rubio, lo que demuestra el gran parecido de las dos hablas. Es curioso y sorprendente comprobar que unas palabras que mucha gente consideraría típicas de Murcia y su huerta, del panocho, también lo son o han sido utilizadas en Cartagena y su comarca, aunque no se haya tenido plena conciencia de ello. Me ha costado mucho resumir en unas pocas páginas lo que son dos obras de amplitud considerable, por lo que aconsejo a ustedes que consulten esas obras y que comprueben por sí mismos el parecido. Comenzaré pues por la primera parte, estudio del habla, en la que, como digo, se realiza este estudio propiamente dicho. El primer capítulo, y el más importante, es el de la fonética, pues no en vano decía ya Frutos Baeza en su célebre romance, aquello que vale para todas nuestras hablas, el quid del habla panocha está en la pronunciación, y para hablarla es preciso aprender de viva voz. Antes de empezar, quiero advertir que García Martínez hace su estudio de fonética ordenando los apartados según las figuras de dicción, figuras que necesariamente hay que nombrar como él lo hace. Pero lo interesante son las palabras que se ponen como ejemplo, registradas científicamente en Cartagena y comarca y también en la Huerta de Murcia. Hay que decir asimismo que algunas de estas figuras de dicción quizá no sean tales, pues hay palabras en nuestras hablas que pueden venir directamente del latín, como es el caso, por poner un solo ejemplo, de ansa, que es latín puro. No es una derivación de asa, como se puede creer, sino que es latín puro. Bueno, pues dentro de este primer capítulo dedicado a la fonética, y se trata en primer lugar el vocalismo, comenzando con la dictongación, y con estos ejemplos. El dictongo IE, que se convierte en E, en concencia o paciencia. Como ultracorrección tendríamos diferencia. En algunos casos se conserva la IE más S agrupada, como en priesa, que es castellano antiguo. El dictongo UE se transforma en O, como en po, por pues. Y con este dictongo UE hay otro caso digno de mención, que es aquel en que el dorso de la lengua toca el velo del paladar, como en ciruela. ¿Le suena? Ciruela. Otro caso es el dictongo IE, que a veces se intercala una I griega, como en hielo. Otros ejemplos son como el muy, cuando se convierte en mu, o el fui, cuando se convierte en fi. Por el contrario, hay hiatos, o sea, dos vocales que se pronuncian separadas, que se resuelven en diptongos, como enciazo, piazo o rial. Y como caso extremo estaría el todavía, que se convierte en toavía, y este en tabía. En otros casos se intercala una B, como en toballa, abora o aborica. Después de la dictongación viene el apartado, el cambio en las vocales átonas iniciales, con los siguientes ejemplos. La vocal A se omite en bujero, o se cambia en trebajo. La vocal E cambia en I en sigún, icir o pidir, o cambia en O en rogalicia. La rogalicia también se da en Cartagena. No es solo de la huerta y de los escorriores, sino que está registrada científicamente en Cartagena. La vocal O se cambia por E en escuro, y también en U en ruciar, rugío o tubillo, que algunos dirían tuillo. También cambia la vocal O en I en cuanti o en cuantimás. La vocal U cambia a I en viñuelo o ingüento. Otro apartado en este capítulo del vocalismo es el de la asimilación. Como ejemplo, cuando una vocal tónica acentuada asimila a la átona o no acentuada, como en icir, vinir, tiricia y también en añidir. En cuanto a la disimilación, que es la alteración o supresión de un sonido, tenemos por ejemplo besita, principio, desimulo, mermullo, pisebre, cimenterio o bicicleta. Otros fenómenos dentro del vocalismo serían cuando la protónica inicial altera el timbre, como en tinaja o defunto, o cuando a veces la protónica interna también altera el timbre, como en campusino. Hay más figuras, pero voy a omitirlas por mor de la brevedad, y voy a decir solo la prótesis, que es añadir algún sonido al inicio, como en ajuntar, como en una conocida asociación a la que todos queremos mucho, y la epéntesis, que es añadir algún sonido dentro de la palabra, como en Ingalaterra. Esta palabra Ingalaterra, que algún purista supondría recién sacada de un bando panocho e inventada por el panochista de turno, y no, está registrada científicamente en Cartagena y su comarca, Ingalaterra.